Hay personas que pueden perder dinero, perder oportunidades, incluso perder relaciones. Pero hay algo que no soportan perder: atención. Y cuando sienten que ya no la tienen, algo dentro de ellos cambia. Se vuelven fríos, impulsivos, intensos, extraños. Un mensaje sin responder puede arruinarles el día. Un silencio puede perseguirlos durante horas. Una mirada indiferente puede destruir completamente su seguridad. Y lo más inquietante es que casi nunca reaccionan por lo que pasó. Reaccionan por lo que interpretaron. Porque ser ignorado no siempre duele por orgullo. A veces duele porque activa algo mucho más profundo. Una herida vieja. Una necesidad invisible. Un miedo que casi nadie admite. Y aquí es donde todo se vuelve peligroso. Porque algunas personas no buscan amor. Buscan validación emocional constante. Y cuando no la reciben, empiezan los juegos psicológicos. La mayoría cree que las personas intensas simplemente exageran. Pero no entienden lo que realmente ocurre dentro de ellas. Porque ser ignorado tiene un efecto psicológico muy extraño sobre el cerebro humano. Especialmente cuando la atención se convierte en una fuente de valor personal. Ahí comienza el verdadero problema. Hay personas que pueden quedarse solas sin sufrir demasiado. Desaparecen unos días. Apagan el teléfono. Se desconectan del mundo. Y están bien. Pero otras no. Necesitan respuestas rápidas. Necesitan señales constantes. Necesitan sentir que todavía importan. Un visto sin responder les genera ansiedad. Una conversación fría cambia completamente su estado emocional. Un cambio pequeño de energía, y su mente empieza a crear historias. ¿Hice algo mal? ¿Ya no le importó? ¿Me está reemplazando? Y desde ese momento, la lógica desaparece. Porque cuando las emociones suben, la conciencia baja. La mayoría nunca nota este patrón. Creen que el problema es la otra persona, el mensaje, la distancia, la indiferencia. Pero muchas veces el verdadero problema no es el silencio externo. Es el vacío interno que el silencio revela. Y eso explica por qué algunas personas se obsesionan cuando las ignoran. ¿Por qué persiguen más a quien menos atención les da? ¿Por qué ciertas relaciones se vuelven emocionalmente adictivas? La incertidumbre crea obsesión. Y las personas que dependen emocionalmente de la validación, sufren más cuando no pueden controlar la atención de los demás. Lo inquietante es que esto no ocurre solo en relaciones amorosas. Pasa en oficinas, en grupos sociales, en familias, en amistades, en redes sociales. Un comentario ignorado, una invitación que nunca llega, un cambio de tono en una reunión. Pequeñas cosas. Pero detrás de esas pequeñas cosas, muchas personas sienten algo enorme. Rechazo. Y desde ahí comienzan conductas que casi nadie reconoce en sí mismo. Manipulación, victimismo, necesidad de control, celos, pruebas emocionales, silencios calculados. Porque algunas personas no soportan ser ignoradas, porque nunca aprendieron a sentirse valiosas sin atención externa. Hay personas que no buscan conversación, buscan confirmación emocional. Y esa diferencia cambia completamente la forma en que reaccionan ante los demás. Porque cuando alguien convierte la atención en una necesidad psicológica, deja de disfrutarla, y empieza a depender de ella. Ahí comienza algo muy peligroso. Un mensaje sin responder ya no es solo un mensaje sin responder. Se convierte en tensión, en ansiedad, en inseguridad. La mente empieza a llenar el silencio con interpretaciones emocionales. ¿Por qué no responde? ¿Hice algo mal? ¿Ya perdió interés? Y mientras más tiempo pasa, más crece la obsesión. Lo inquietante es que muchas personas ni siquiera notan cuándo comenzó esta dependencia. Al principio parece normal. Revisar el teléfono constantemente. Esperar una reacción específica. Sentir emoción cuando alguien importante aparece. Pero poco a poco el cerebro empieza a asociar atención con valor personal. Y desde ese momento, quedarse sin atención se siente como quedarse sin aire emocional. La mayoría nunca nota este patrón porque cree que está buscando amor, conexión o interés genuino. Pero muchas veces lo que realmente está buscando es alivio psicológico. Porque la atención tiene un efecto químico muy fuerte sobre el cerebro humano. Produce recompensa emocional inmediata. Hace sentir validación, importancia, presencia. Y cuando una persona lleva mucho tiempo sintiéndose vacía por dentro, esa sensación puede volverse extremadamente adictiva. Por eso algunas personas cambian completamente cuando alguien deja de darles atención constante. Se vuelven más intensas, más impulsivas, más emocionales,
Empiezan a revisar conversaciones antiguas. Analizan cambios mínimos de energía. Se obsesionan con detalles que antes parecían insignificantes. Porque el problema ya no es la otra persona. El problema es lo que el silencio está despertando internamente. Y aquí es donde casi todos se equivocan. Creen que el dolor viene del rechazo. Pero muchas veces el verdadero dolor viene de la abstinencia emocional. Exactamente igual que cualquier otra dependencia psicológica. Cuando alguien se acostumbra a recibir validación constante, cualquier disminución de atención produce ansiedad. Por eso hay personas que no soportan cuando alguien tarda más en responder. O cuando sienten que ya no generan el mismo efecto emocional. No porque necesariamente amen a esa persona, sino porque perdieron acceso a una fuente de confirmación emocional. Y eso altera completamente el comportamiento humano. La lógica casi siempre llega después. Primero reaccionan las emociones. Primero aparece la desesperación silenciosa, la necesidad de recuperar atención, de volver a sentirse importantes. Lo más inquietante es que la atención intermitente vuelve todo todavía más intenso, porque el cerebro humano se engancha más fácilmente a las recompensas impredecibles. Cuando alguien a veces muestra interés y a veces desaparece, crea incertidumbre emocional, y la incertidumbre crea obsesión. Ahí nacen muchas dinámicas tóxicas modernas. Personas esperando horas frente al teléfono. Personas revisando si alguien vio una historia. Personas cambiando completamente su estado de ánimo por un mensaje frío. Porque el cerebro empieza a vivir pendiente de pequeños estímulos emocionales. Una respuesta rápida produce euforia. Un silencio produce ansiedad. Y así, poco a poco, la estabilidad emocional termina dependiendo del comportamiento ajeno. En oficinas esto ocurre más de lo que parece. El empleado que necesita reconocimiento constante del jefe. El compañero que cambia de actitud cuando no recibe atención del grupo. La persona que habla más fuerte cuando siente que está dejando de ser escuchada. No siempre es ego. A veces es miedo profundo a sentirse invisible. Porque sentirse invisible puede ser insoportable para alguien que construyó toda su autoestima alrededor de la validación externa. Y desde ahí empiezan conductas que casi nadie reconoce en sí mismo. Interrumpir constantemente. Buscar aprobación todo el tiempo. Publicar cosas únicamente para recibir reacción emocional. Convertir cualquier interacción en una prueba de valor personal. Las emociones son puertas. Y cuando una persona no soporta ser ignorada, normalmente no está luchando contra el silencio de los demás. Está luchando contra el vacío que aparece cuando deja de sentirse vista. Porque hay algo que muy pocas personas admiten. Muchas no saben quiénes son cuando nadie les presta atención. Por eso necesitan estímulo constante. Miradas, respuestas, reacciones, señales de que todavía importan. Y cuando esas señales desaparecen, aparece una sensación extremadamente incómoda. Una sensación que casi nadie quiere enfrentar. La sensación de no sentirse suficiente por sí mismo. Casi nadie admite cuánto miedo tiene al rechazo. Porque el rechazo no solo duele emocionalmente. También amenaza la imagen que una persona tiene de sí misma. Y cuando alguien construye su valor personal alrededor de la aceptación externa, cualquier señal de distancia se convierte en peligro psicológico. Ahí comienza el verdadero problema. Un mensaje ignorado ya no parece algo pequeño. Una respuesta fría deja de ser un detalle normal. La mente empieza a interpretar todo como una posible pérdida emocional. Y desde ese momento, la ansiedad toma el control. Porque el cerebro humano odia sentirse excluido. Odia sentir que ya no tiene el mismo valor para alguien importante. Lo inquietante es que muchas veces el rechazo ni siquiera es real. Basta un pequeño cambio de energía para activar inseguridades profundas. Una conversación más corta. Una mirada diferente. Menos entusiasmo. Y automáticamente la mente empieza a llenar vacíos con miedo. Algo cambió. Seguro hice algo mal. Ya no le intereso igual. La mayoría nunca nota cuánto sufrimiento nace de interpretaciones internas y no de hechos reales. Porque cuando alguien tiene miedo al rechazo, deja de observar objetivamente el comportamiento de los demás. Empieza a buscar señales ocultas constantemente. Analiza tonos de voz. Revisa conversaciones antiguas. Interpreta silencios como amenazas emocionales. Y cuanto más piensa, más se convence de que algo está mal. Ahí aparece algo muy humano y muy peligroso. La hipervigilancia emocional. Personas que viven pendientes de cualquier mínima señal de desaprobación. Personas que pueden arruinar completamente su estado emocional por algo que quizá ni siquiera significó nada.
En reuniones ocurre constantemente. Alguien hace un comentario y el grupo simplemente sigue hablando. Para la mayoría eso no tiene importancia. Pero para alguien con miedo profundo al rechazo, ese instante puede quedarse grabado durante horas. Empieza a preguntarse si cayó mal, si dijo algo incorrecto, si lo están dejando de lado. Porque cuando una persona teme no ser aceptada, su mente convierte situaciones normales en pruebas emocionales permanentes. Y aquí es donde casi todos se destruyen sin darse cuenta. Empiezan a perseguir aprobación en lugar de construir seguridad interna. Intentan agradar demasiado. Explican de más. Buscan validación constante. Necesitan comprobar una y otra vez que todavía importan. Porque el miedo al rechazo crea hambre emocional. Y una persona emocionalmente hambrienta puede perder completamente su tranquilidad intentando sentirse suficiente para los demás. Lo más triste es que muchas veces mientras más desesperadamente alguien busca aceptación, más ansiedad transmite. Y las personas perciben esa necesidad emocional aunque no se diga directamente. Por eso algunas personas cambian radicalmente cuando sienten distancia emocional. Se vuelven más intensas, más controladoras, más impulsivas. Empiezan a provocar reacciones, a crear tensión, a hacer pruebas emocionales disfrazadas de indiferencia. Voy a desaparecer para ver si me busca. Voy a dejar de responder para que sienta lo mismo. Voy a hacer que note mi ausencia. Y desde ese momento la relación deja de ser conexión emocional real. Se convierte en una lucha silenciosa por validación. Porque detrás de muchas conductas manipulativas no siempre hay maldad consciente. A veces hay miedo profundo a sentirse reemplazable. La mayoría nunca nota este patrón porque las personas inseguras rara vez muestran directamente su miedo. Muchas veces lo esconden detrás de orgullo, sarcasmo o aparente frialdad. Pero por dentro ocurre algo completamente distinto. Necesitan señales constantes de que todavía tienen impacto emocional. Necesitan sentir que siguen siendo importantes para alguien. Y cuando no reciben esa confirmación, aparece una sensación muy difícil de controlar. Vacío, ansiedad, inseguridad, como si el silencio de otra persona confirmara algo terrible sobre ellos mismos. Y aquí aparece una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. Muchas personas no temen perder a alguien. Temen sentirse olvidadas. Porque para alguien que asocia atención con valor personal, ser ignorado se siente como desaparecer emocionalmente. Por eso ciertas personas soportan relaciones tóxicas, humillaciones o dinámicas destructivas. No porque sean débiles, sino porque el miedo a sentirse irrelevantes es todavía más fuerte. Ahí nace la dependencia emocional más silenciosa. La necesidad desesperada de sentir que todavía ocupan un lugar importante en la mente de alguien más. Lo más inquietante es que este miedo rara vez nace en el presente. Muchas veces viene de mucho más atrás. Infancias donde la atención era inconsistente. Familias donde el cariño dependía del rendimiento emocional. Personas que crecieron sintiendo que debían esforzarse constantemente para ser vistas. Y el cerebro aprende rápido esas dinámicas. Aprende que el amor puede desaparecer. Aprende que la atención debe ganarse. Aprende que ser ignorado significa perder valor. Por eso algunas personas reaccionan con tanta intensidad ante situaciones aparentemente pequeñas. No están reaccionando solo al momento actual. Están reaccionando a heridas antiguas que todavía siguen abiertas. Cuando la atención se convierte en supervivencia emocional, cualquier distancia se siente peligrosa. Y desde ahí nacen muchas de las conductas más intensas, impulsivas y autodestructivas que existen en las relaciones humanas. La indiferencia tiene un efecto psicológico que pocas personas entienden realmente. Porque el ser humano puede soportar el conflicto, la discusión e incluso el rechazo directo mucho mejor de lo que soporta la incertidumbre emocional. Cuando alguien te rechaza claramente, al menos existe una respuesta. Existe una conclusión. Pero la indiferencia deja algo abierto, ambiguo, incompleto. Y el cerebro humano odia los vacíos emocionales que no puede resolver. Ahí comienza la obsesión. Ahí comienza el desgaste mental silencioso que consume a tantas personas sin que siquiera se den cuenta. Por eso algunas personas pueden dejar de pensar completamente en alguien que las trató mal, pero obsesionarse con quien simplemente se volvió distante. Porque la indiferencia rompe una expectativa emocional muy profunda. La expectativa de seguir teniendo impacto sobre alguien. Y cuando una persona siente que ya no provoca el mismo efecto emocional que antes, algo dentro de ella empieza a alterarse. Lo inquietante es que muchas veces no se obsesiona por amor. Se obsesiona por pérdida de control emocional.
porque el cerebro presta muchísima atención a lo que siente que está perdiendo. Un hombre puede ignorar durante meses a alguien que siempre estuvo disponible para él. Respuestas rápidas, atención constante, interés evidente, y aún así sentir muy poco emocionalmente. Pero el día que esa persona deja de buscarlo, algo cambia. De pronto empieza a revisar si sigue conectada. Nota silencios que antes ignoraba. Piensa más de lo normal en ella. No necesariamente porque ahora la ame más, sino porque el acceso emocional dejó de estar garantizado. Y el cerebro humano valora mucho más aquello que percibe como incierto o difícil de recuperar. La incertidumbre crea obsesión, y la indiferencia alimenta esa incertidumbre constantemente. Por eso tantas dinámicas modernas funcionan alrededor de la atención intermitente. Personas que desaparecen y reaparecen. Personas que muestran interés un día y frialdad al siguiente. Personas que responden cuando sienten que el otro está alejándose. Porque aunque muchos no lo entiendan conscientemente, el cerebro reacciona intensamente ante lo impredecible. La atención constante tranquiliza, pero la atención impredecible atrapa emocionalmente. Y desde ahí comienzan juegos psicológicos extremadamente desgastantes. Lo más peligroso es que muchas personas terminan confundiendo ansiedad con conexión emocional. Creen que están sintiendo amor profundo cuando en realidad están experimentando incertidumbre psicológica. Piensan obsesivamente en alguien porque no entienden qué ocurre, porque no saben si todavía importan, porque el silencio los obliga a imaginar escenarios constantemente. Y cuanto más incierta se vuelve la situación, más difícil resulta soltar emocionalmente. Ahí nacen relaciones adictivas. Relaciones donde nadie se siente realmente tranquilo, pero ambos siguen emocionalmente atrapados. Y aquí es donde casi todos se equivocan. Creen que el poder está en demostrar constantemente cuánto sienten. Pero muchas veces quien menos reacciona emocionalmente es quien más impacto psicológico genera. Porque la reacción valida. La desesperación confirma interés. Pero la indiferencia crea duda. Y la duda ocupa muchísimo espacio dentro de la mente humana. Por eso algunas personas no soportan cuando alguien deja de perseguirlas emocionalmente. Porque estaban acostumbradas a recibir confirmación constante. Acostumbradas a sentir control sobre la atención del otro. Y cuando esa dinámica desaparece, sienten ansiedad inmediata. En grupos sociales esto ocurre todo el tiempo. La persona acostumbrada a ser el centro de atención cambia completamente cuando ya no recibe el mismo foco emocional. Empieza a interrumpir más. Habla más fuerte. Intenta recuperar presencia constantemente. Porque sentirse ignorado puede activar inseguridades profundas que normalmente permanecen ocultas. Lo inquietante es que quienes más necesitan atención muchas veces son quienes más vacíos se sienten internamente. Por eso algunas personas convierten cada conversación en algo sobre sí mismas. No siempre por ego. A veces por miedo inconsciente a volverse invisibles. Y aquí aparece una verdad muy incómoda. Muchas personas no buscan realmente amor, conexión o comprensión. Buscan sentirse emocionalmente relevantes. Necesitan comprobar constantemente que todavía generan impacto. Que todavía ocupan espacio en la mente de alguien. Y cuando dejan de sentir ese efecto, aparece el vacío emocional que llevan años intentando evitar. Ahí nacen muchas conductas manipulativas. Los silencios calculados. Las desapariciones estratégicas. Los juegos de atención. Porque algunas personas descubren rápidamente que la indiferencia produce muchísimo más impacto psicológico que la presencia constante. Pero lo más inquietante no es eso. Lo más inquietante es que muchas personas terminan perdiendo autenticidad emocional por intentar controlar cómo son percibidas. Empiezan a medir cuánto responden, cuánto muestran, cuánto interés aparentan tener. Todo se convierte en estrategia. ¿Y si respondo demasiado rápido? ¿Y si parezco muy disponible? ¿Y si dejo de buscar para generar impacto? Y desde ese momento la conexión emocional deja de ser natural. Se convierte en cálculo psicológico permanente. La verdadera seguridad emocional funciona diferente. No necesita juegos. No necesita manipular atención. No necesita crear incertidumbre para sentirse valiosa. Porque una persona emocionalmente estable no mide su valor según cuánto impacto genera sobre otros. Puede tolerar silencio. Puede tolerar distancia. Puede tolerar que alguien pierda interés sin destruir completamente su autoestima. Y eso cambia absolutamente todo. Porque quien ya no necesita perseguir atención, deja de ser controlado por la indiferencia ajena. La mayoría de las personas cree que las reacciones más peligrosas nacen del odio. Pero muchas veces nacen de algo mucho más silencioso.
El ego herido. Porque cuando alguien siente que perdió valor frente a otra persona, puede transformarse completamente. Y lo más inquietante es que ese cambio casi nunca ocurre de manera evidente al principio. Empieza con pequeños gestos. Frialdad repentina. Distancia calculada. Comentarios pasivo-agresivos. Silencios extraños. Cosas que parecen insignificantes, hasta que empiezan a acumularse emocionalmente. Porque el ego no soporta sentirse reemplazable. No soporta sentirse ignorado. Y cuando una persona depende emocionalmente de validación externa, cualquier indiferencia se convierte en una amenaza psicológica enorme. Ahí comienza el verdadero problema. Una llamada no respondida ya no parece un simple descuido. Un cambio de energía ya no parece algo normal. Todo empieza a sentirse personal. Como si cada silencio confirmara una pérdida de importancia. Y desde ese momento, la necesidad de recuperar control emocional empieza a dominar el comportamiento. Lo más peligroso es que muchas personas no reaccionan directamente al dolor. Reaccionan a la humillación que sienten internamente. Porque el ego herido no busca comprensión emocional. Busca restaurar orgullo. Por eso algunas personas pueden actuar con una intensidad completamente desproporcionada frente a situaciones pequeñas. No están peleando por el hecho en sí. Están peleando contra la sensación de haber perdido poder emocional frente a alguien. Y cuando el orgullo entra en juego, la lógica desaparece muy rápido. Ahí nacen muchas conductas destructivas que la mayoría normaliza sin entender realmente de dónde vienen. Personas que dejan de hablar de un momento a otro esperando ser perseguidas. Personas que intentan provocar celos para recuperar atención. Personas que empiezan a manipular emocionalmente cuando sienten distancia. Porque en el fondo necesitan comprobar algo desesperadamente. ¿Todavía tengo efecto sobre ti? Esa pregunta controla más relaciones humanas de lo que casi cualquiera imagina. Y aquí aparece algo muy inquietante. Muchas personas prefieren generar conflicto antes que sentirse irrelevantes. Por eso algunas discusiones parecen surgir de la nada. Un comentario pequeño se convierte en pelea. Un silencio termina en drama emocional. Una mínima distancia activa una tormenta psicológica completa. Porque el ego herido interpreta indiferencia como pérdida de valor personal. Y para alguien emocionalmente inseguro, sentirse poco importante puede ser insoportable. En relaciones de pareja esto destruye conexiones lentamente. Porque llega un punto donde las personas ya no intentan comunicar honestamente lo que sienten. Empiezan a jugar psicológicamente entre ellas. Desaparecen para provocar ansiedad. Ignoran para castigar emocionalmente. Retienen afecto para recuperar control. Y desde ese momento el vínculo deja de basarse en amor o conexión. Se convierte en una lucha silenciosa de poder emocional. Una guerra donde ambos quieren sentirse menos vulnerables que el otro. Lo más triste es que muchas veces quienes actúan así ni siquiera entienden completamente lo que les ocurre. Solo sienten ansiedad, tensión, vacío, necesidad de recuperar atención rápidamente. Porque cuando una persona construyó toda su autoestima alrededor de cómo la perciben los demás, cualquier pérdida de atención se siente como una amenaza existencial. Ahí el ego empieza a defenderse desesperadamente. Y el ego herido puede volver extremadamente impulsiva a una persona emocionalmente insegura. Por eso algunas personas cambian completamente cuando dejan de sentirse admiradas o importantes. El compañero de trabajo que se vuelve hostil cuando ya no recibe reconocimiento. El amigo que cambia de energía cuando no es el centro de atención. La persona que necesita constantemente demostrar superioridad para sentirse segura. Muchas veces no es arrogancia genuina. Es fragilidad emocional disfrazada de control. Porque quienes más necesitan demostrar poder, normalmente son quienes más miedo tienen de sentirse insignificantes. La mayoría nunca nota este patrón porque el ego rara vez muestra su inseguridad directamente. Prefiere esconderse detrás de orgullo, sarcasmo, frialdad o aparente indiferencia. Pero por dentro ocurre algo completamente distinto. Hay miedo. Hay ansiedad. Hay una necesidad constante de confirmar que todavía generan impacto emocional en los demás. Y cuando esa confirmación desaparece, aparecen reacciones mucho más intensas de lo que la situación realmente justifica. Lo inquietante es que las personas emocionalmente más peligrosas no siempre son las más agresivas. A veces son las más heridas. Porque alguien con heridas profundas de validación puede convertir cualquier distancia en una amenaza psicológica enorme. Y desde ahí empiezan comportamientos muy oscuros. Manipulación emocional. Castigos silenciosos. Victimismo constante. Necesidad obsesiva de control.
Todo para evitar enfrentarse a una sensación extremadamente dolorosa, la sensación de no sentirse suficiente por sí mismo. Y aquí aparece una verdad que casi nadie quiere aceptar. Muchas personas no buscan realmente amor cuando reaccionan así. Buscan restaurar orgullo emocional. Buscan recuperar la sensación de importancia que creen haber perdido. Porque cuando alguien no sabe quién es sin atención externa, cualquier indiferencia hiere directamente su identidad. Y desde ese momento deja de actuar desde tranquilidad emocional. Empieza a actuar desde supervivencia psicológica. Ahí nacen las reacciones más peligrosas. No del odio verdadero, sino del ego desesperado por no sentirse invisible. Existe una diferencia enorme entre disfrutar atención y necesitarla para sentirte valioso. La mayoría de las personas nunca aprende esa diferencia. Y por eso vive emocionalmente atrapada en el comportamiento de los demás. Un mensaje cambia su estado de ánimo. Una respuesta fría les destruye la tranquilidad. Un silencio activa ansiedad inmediata. Viven reaccionando constantemente porque su estabilidad emocional depende demasiado de señales externas. Y cuando una persona entrega su paz mental a la atención ajena, se vuelve extremadamente fácil de manipular. Aquí es donde casi todos se equivocan. Creen que el poder está en generar impacto emocional constantemente, en llamar la atención, en ser imposible de ignorar. Pero el verdadero poder psicológico funciona exactamente al revés. El verdadero poder aparece cuando una persona ya no necesita desesperadamente validación externa para sentirse suficiente. Porque alguien emocionalmente estable puede disfrutar reconocimiento, afecto o atención, sin depender de ellos para sostener su identidad. Y esa diferencia cambia completamente la manera en que se mueve por el mundo. Lo inquietante es que muchas personas viven agotadas intentando demostrar constantemente que importan. Hablan más fuerte. Publican más. Buscan aprobación en cada conversación. Necesitan reacciones rápidas para sentirse tranquilas. Porque en el fondo existe una pregunta silenciosa controlando gran parte de sus decisiones emocionales. ¿Todavía tengo valor para los demás? Y cuando una persona vive atrapada en esa necesidad, termina convirtiendo cada interacción humana en una prueba emocional. Cada silencio parece rechazo. Cada distancia parece amenaza. Cada cambio de energía parece pérdida. Pero las personas emocionalmente más fuertes funcionan diferente. No porque nunca sientan inseguridad, sino porque aprendieron a no construir toda su autoestima alrededor de la atención externa. Pueden tolerar silencio sin desesperarse. Pueden tolerar rechazo sin destruirse internamente. Pueden aceptar que alguien pierda interés sin convertir eso en una crisis de identidad. Y eso produce algo extremadamente poderoso. Libertad emocional. Porque cuando ya no necesitas perseguir atención constantemente, dejas de vivir reaccionando a todo. La necesidad persigue. La seguridad atrae. Y la mayoría nunca entiende realmente esa frase. Porque quienes más intentan desesperadamente generar impacto emocional suelen transmitir ansiedad invisible. Necesidad. Hambre emocional. Y las personas perciben eso aunque nadie lo diga directamente. Por eso alguien puede ser físicamente atractivo, inteligente o interesante, y aún así generar agotamiento emocional. Porque detrás de todo lo que hace existe una necesidad constante de confirmación. Necesidad de aprobación. Necesidad de sentirse validado. En cambio, las personas que están en paz consigo mismas producen otro tipo de presencia. Una presencia mucho más silenciosa, pero muchísimo más fuerte. No necesitan interrumpir constantemente para sentirse visibles. No necesitan manipular emociones para sentirse importantes. No necesitan perseguir desesperadamente a quienes se alejan. Porque entendieron algo que cambia completamente las relaciones humanas. La atención recibida no define el valor personal. Y desde ese momento, dejan de actuar desde carencia emocional. Eso no significa volverse frío o indiferente emocionalmente. Significa dejar de depender psicológicamente de la aprobación constante. Significa poder querer a alguien sin convertirlo en una fuente de validación personal. Significa poder disfrutar atención sin sentir pánico cuando desaparece. Porque cuando alguien depende emocionalmente de ser visto, admirado o perseguido, termina viviendo para la percepción ajena. Y vivir así agota lentamente a cualquier persona. Lo más interesante es que quienes menos necesitan atención suelen ser quienes más impacto generan naturalmente. Porque la tranquilidad emocional tiene algo extremadamente raro en el mundo actual. Produce presencia real.
En una sociedad llena de personas desesperadas por ser vistas, alguien que no necesita demostrar constantemente su valor transmite una seguridad difícil de ignorar. No fuerza atención. No compite emocionalmente todo el tiempo. No convierte cada interacción en una lucha por importancia. Y justamente por eso, suele generar más impacto que quienes viven persiguiéndolo desesperadamente. La mayoría nunca alcanza ese nivel de estabilidad emocional porque sigue confundiendo atención con autoestima. Cree que sentirse deseado equivale a sentirse valioso. Cree que provocar reacción significa tener poder. Pero la verdadera fortaleza psicológica aparece cuando alguien puede quedarse solo consigo mismo sin sentir vacío constante. Cuando puede atravesar silencio sin ansiedad. Cuando deja de medir su valor según cuánto interés recibe de los demás. Y aquí aparece una pregunta incómoda que casi nadie quiere hacerse honestamente. ¿Cuántas decisiones emocionales has tomado solo para evitar sentirte ignorado? ¿Cuántas veces insististe, manipulaste o perseguiste atención simplemente porque el silencio activaba inseguridades profundas? Porque muchas personas creen que luchan por amor, conexión o interés genuino. Pero en realidad están luchando contra una sensación mucho más antigua y más dolorosa. La sensación de no sentirse suficientes por sí mismas. El verdadero poder psicológico no está en lograr que todos te miren. Está en no derrumbarte cuando dejan de hacerlo. Porque quien necesita desesperadamente atención externa, termina entregando su estabilidad emocional a manos de otros. Pero quien aprende a sostenerse internamente deja de vivir reaccionando al comportamiento ajeno. Y desde ahí nace una forma de poder mucho más rara, más silenciosa y más peligrosa. El poder de alguien que ya no necesita perseguir validación para sentirse completo. Al final, casi nadie teme realmente al silencio. Lo que teme es lo que el silencio revela. Porque mientras existe atención constante, mensajes, conversaciones, reacciones y validación, muchas inseguridades permanecen dormidas. La mente se distrae. El ego se siente tranquilo. La sensación de importancia sigue intacta. Pero cuando todo eso desaparece, aunque sea por un momento, muchas personas quedan frente a algo que llevan años intentando evitar. Ellas mismas. Y ahí comienza una incomodidad que muy pocos saben manejar emocionalmente. Por eso algunas personas reaccionan con tanta intensidad cuando sienten indiferencia. No están peleando únicamente contra la distancia de alguien. Están peleando contra la sensación interna que esa distancia despierta. Vacío, ansiedad, inseguridad. La idea silenciosa de no sentirse suficiente sin atención externa. Y lo más inquietante es que muchas veces ni siquiera son conscientes de eso. Solo sienten desesperación emocional. Necesidad de recuperar contacto. Necesidad de volver a sentirse vistos. Porque durante demasiado tiempo confundieron atención con valor personal. La mayoría vive atrapada en dinámicas invisibles de validación, intentando provocar impacto constantemente, midiendo su importancia según cuánto interés reciben de los demás. Y eso convierte cualquier silencio en una amenaza emocional enorme. Un mensaje sin responder cambia completamente su estado mental. Una respuesta fría arruina su tranquilidad. Un cambio pequeño de energía se transforma en obsesión. Porque cuando una persona no sabe sostenerse emocionalmente sola, termina dependiendo demasiado de señales externas para sentirse estable. Pero aquí existe algo profundamente liberador que casi nadie descubre a tiempo. El día que una persona aprende a estar en paz sin necesitar atención constante, deja de ser emocionalmente esclava del comportamiento ajeno. Y eso cambia absolutamente todo. Las relaciones dejan de sentirse como pruebas permanentes. Los silencios dejan de parecer castigos. La indiferencia deja de destruir la autoestima. Porque finalmente entiende algo que transforma por completo la manera de vivir. La atención recibida jamás fue una medida real de valor personal. Las personas emocionalmente más fuertes no son las más admiradas. No son las más perseguidas. No son las que generan más reacción emocional. Muchas veces son las más tranquilas. Las que pueden quedarse solas sin desesperarse. Las que no necesitan demostrar constantemente que importan. Las que pueden tolerar distancia emocional sin convertirla inmediatamente en una crisis interna. Porque desarrollaron algo que la mayoría todavía no tiene. Valor propio independiente de la validación externa. Y aquí es donde todo cambia realmente. Porque cuando alguien deja de perseguir aprobación desesperadamente, empieza a relacionarse de forma mucho más auténtica. Ya no manipula para recibir atención. Ya no dramatiza para sentirse importante. Ya no convierte cada interacción humana en una batalla emocional silenciosa. Empieza a actuar desde tranquilidad interna.
Y la tranquilidad emocional tiene una fuerza que muy pocas personas entienden. No necesita imponerse. No necesita gritar. No necesita perseguir. Simplemente está ahí. Firme. Estable. Difícil de romper. Lo más curioso es que muchas personas pasan toda su vida intentando ser vistas, sin darse cuenta de que el verdadero vacío nunca estuvo afuera. Estaba dentro. Porque quien necesita desesperadamente que todos lo validen, normalmente todavía no aprendió a validarse a sí mismo. Y mientras eso no ocurra, ninguna cantidad de atención será suficiente. Siempre hará falta otro mensaje, otra reacción, otra confirmación emocional, otra prueba de importancia. La necesidad nunca termina cuando viene desde inseguridad interna. Por eso algunas personas viven agotadas emocionalmente, incluso rodeadas de atención. Porque el problema nunca fue la cantidad de personas mirándolas. El problema era depender psicológicamente de esas miradas para sentirse completas. Y depender emocionalmente de la aprobación externa siempre termina convirtiéndose en una prisión invisible. Una prisión donde el estado emocional cambia constantemente según cómo reaccionen los demás. Pero quien aprende a sostenerse internamente desarrolla algo muchísimo más poderoso que atención. Desarrolla estabilidad emocional. Y una persona emocionalmente estable deja de reaccionar desesperadamente a cada silencio, a cada distancia y a cada cambio de energía. Ya no necesita perseguir para sentirse suficiente. Ya no necesita controlar emocionalmente a otros para sentirse importante. Porque finalmente entendió algo que cambia completamente la forma de vivir las relaciones humanas. El verdadero poder nunca estuvo en lograr que todos te miraran. Estaba en no perderte a ti mismo cuando dejan de hacerlo. Y ahí comienza una forma de libertad emocional que muy pocas personas alcanzan realmente.